También para ti, Miguel. Y como cada miércoles, recibo en el estudio al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, Adiel. Muy buenas tardes. ¿Semana tranquila en cuanto a arbovirosis? Sí, pudiéramos decir la endemia habitual, que es como se llama desde el punto de vista técnico, ¿no? Porque mantenemos transmisión de dengue en 3 provincias, 4 municipios, 4 áreas de salud. Tenemos Oropouche también, un número mayor de provincias, en 7 provincias, 10 municipios, y realmente se produce un número de casos. No hemos tenido casos fallecidos, tenemos un caso crítico de dengue de la provincia de Las Tunas, en estos momentos ingresado, y no tenemos grandes complicaciones. Es la situación de los dos. Se mantiene un número de casos ingresados, sobre todo de dengue, más de 2.400, teniendo en cuenta la gravedad que puede tener esta enfermedad, y de todas formas con una evolución bastante favorable. No obstante, no confiarse, y ante cualquier cuadro febril, por este y por otras enfermedades, pues es importante asistir al médico y que el médico defina. Puede ser, se ingresa, no se ingresa en la casa, se ingresa en un hospital, que son las medidas más correctas. O algo más que está aconteciendo por estos días. Hemos tenido, digamos, que varias preocupaciones expresadas en diversos espacios, tiene que ver con las infecciones respiratorias. Sí, porque se mantiene circulando estas arbovirosis, que dan un cuadro febril, pero se mantiene circulando también como época de invierno, no gran invierno, pero algo de frío, pues los cuadros respiratorios que se producen por los virus de influenza, parainfluenza, sincitial respiratorio, sobre todo en niños pequeños de 2 años o menos, que circulan, que dan una sintomatología parecida, a veces una arbovirosis, pero con un catarro contra lo característico de estas enfermedades, que también son importante atención, y en algunos casos es necesario el ingreso de muchos de estos pacientes, lamentablemente, para no tener un final fatal. ¿Sigue la vacunación? Sigue la vacunación contra todas las enfermedades que está previsto, que son 17 vacunas que protegen contra 14 enfermedades en nuestro país y que realmente se garantiza. Y como siempre insistimos en los padres asistir al vacunatorio con los niños y las personas adultas que le corresponden. Yo quería aprovechar, Abdiel, y ayer se hizo alguna reporte sobre todo en los medios, programa, porque el día de ayer, sé por dónde viene. Se conmemoraron 5 años de haberse diagnosticado los 3 primeros casos de COVID en nuestro país. 3 turistas que, gracias a la información que la población ya tenía de una enfermedad que comenzó en el mundo aproximadamente finales de diciembre del 19 en China, 2020 en el mundo, y que ellos mismos fueron los que evidenciaron la sintomatología que tenían ellos, y se hizo el diagnóstico, y eso permitió que el primer año, el 2020, el número de casos que se diagnosticaron en Cuba en comparación con lo que teníamos después, pues una cifra de 12.000 y pico, que no fueron tantos. Yo recuerdo que ese día en que se diagnosticaron en Cuba los 3 primeros casos, también coincidió que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró como pandemia la COVID. El director general de la Organización Mundial de la Salud declaró esta enfermedad como una pandemia, que además después la evolución que tuvo, los millones fueron más de 111.000 millones más de 692.000 millones de casos, otra cifra similar de fallecidas en el mundo, que hoy siguen falleciendo. Nosotros realmente tuvimos, sobre todo en el año 2021, un número muy elevado de casos de fallecidos, e inmediatamente que comenzó la vacunación, pues aquello fue bajando tanto el número de casos como el número de fallecidos. Y finalmente cerramos con una cifra que es duro, ¿no? 8.530 personas fallecidas en nuestro país, y la última persona que falleció por COVID fue en el mes de agosto del año 2022. Después de eso no hemos tenido más nada. Efecto de la vacunación, porque la vacunación en el COVID no evita que tú la quieras. Por eso todavía tenemos algunos casos, sino que evita que te complique y que lamentablemente fallezcas por la enfermedad. Hoy se mantiene esa vacunación
y se mantiene a grupos de riesgo, trabajadores de la salud, personas mayores de determinada edad y sobre todo, y en eso sí queremos insistir con los padres, con la familia, los niños que cumplen 2 años, al día siguiente hay que ponerle su esquema completo de la vacunación de la COVID, que eso es un logro de Cuba, poder vacunar a todos sus niños a partir de los 2 años. Usted fue uno de los rostros visibles de ese enfrentamiento a la pandemia de COVID-19, uno de los más visibles, y recuerdo mucho que se emocionaba y sufría también por cada una de las muertes que anunciaba en un espacio informativo también como este. Yo creo que palabras como distanciamiento social, como aislamiento, como contagio, como curva de contagio, yo creo que pasaron a formar parte de nuestro vocabulario diario y yo creo también que nunca vamos a tener suficiente para agradecer a los científicos, al personal de la salud y de servicios que tanto apostaron, también a todo el que tuvo que ver de alguna manera con que pudiéramos salvarnos a pesar de esas muertes que usted mencionó. Que ayer lo veíamos, jóvenes, estudiantes de otras carreras, metidos en las salas de terapia intensiva, metidos trabajando, y la vacunación fue un éxito por la rapidez con que se hizo. Y se hizo porque toda la población se volcó a ese cumplimiento y realmente hay que reconocer el trabajo de todos los compañeros. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. usted y a tantos que hicieron tanto por nosotros.